Bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy continuamos con nuestra tercera sesión de Adobe Illustrator. Bueno, ya que hemos visto las formas de uso de las herramientas predeterminadas, recuerden que estas formas nos ayudan a poder dibujar, pero a partir de ello podemos generar algunas distorsiones, podemos variar las formas. Recuerden que la herramienta selección directa nos ayuda justamente a poder editar los puntos de ancla, ¿no? Los puntos de ancla que vienen a ser justamente aquellos que nos permiten las formas vectoriales, ¿no? Dibujar las formas vectoriales. Entonces, ya que trabajamos con las formas predeterminadas, utilizar pluma ya no será tan complicado porque justamente pluma lo que hace es complementar. Pluma, de hecho, es la herramienta más completa porque es una herramienta que nos permite dibujar formas libres a nivel de vector. ¿Sí? Entonces, al ser un software vectorial, Adobe Illustrator, ¿no? Ya les comenté que podemos realizar diseño, ilustración, y lo bueno es que la calidad es muchísimo mejor. Siempre tener en cuenta la configuración antes de trabajar, ¿no? Ya sea que solo sea para imprimir o bien para de repente digital. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a definir el modo de color y pues una cosa que debemos tener en claro es que si voy a imprimir, utilizo el PDF que se mantiene a nivel de vector. Mientras, si solo voy a exportar para digital, página web o diseño para redes sociales, no necesito PDF, no necesito pues que esté en vector editable, solo necesito un JPG, ¿no? Que va a mantener mucho mejor la calidad en cuanto a cantidad de píxeles por color y también la resolución. No tiene que ser una imagen tan pesada porque pues solo para digital tiene que ser lo más liviano posible. Entonces, una vez que ingresemos a Illustrator, se habrán percatado que siempre creamos documentos, no abrimos directamente una imagen, ¿no? Siempre vamos a crear un documento porque al crear recién empezamos a dibujar. Si necesito una foto, colocamos una foto sobre ese documento. Entonces, no es como Illustrator que siempre o tenemos la opción de crear documento y colocar imagen, o bien abrimos una imagen directamente para empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque es un software de edición. Podemos editar, recortar, calar, edición, full edición, de repente hacemos fotomontaje, fotocomposiciones. Entonces, eso es lo bueno de Photoshop. Esa es la gran diferencia también. Entonces, sí podemos complementar. Por ello, vamos a empezar creando un documento. Salvo yo ya tengo un documento creado, entonces quiero seguir avanzando, retomamos y nuevamente abrimos ese archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo yo esto es un editable vector. Entonces, si presiono control Y, puedo ver todos los vectores. ¿Okay? Esto es vector. Control Y, entonces, como es un documento guardado, puedo seguir trabajando, ¿no? Tengo mis capas de trabajo, vamos a restaurar. Y aquí tengo las capas de trabajo, todas las capas de trabajo. Una capa que me permite generar texturas, ¿no? Con todo el fondo agrupado. Otro que sea parte del texto, dibujado y así. Fondo, desiertos pintados, base y demás. Pero esto es vectorial. Si yo abro directamente la imagen, digamos, selecciono una imagen y abro, pues es solo una imagen. Entonces acá no puedo hacer nada. Quizás me sirva para empezar a dibujar aquí a nivel de vector sobre esta imagen, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el tamaño de este documento que acabo de abrir, ¿no? Entonces, si activo mesa de trabajo, recién puedo verificar y siempre será por lo general un A4. Además, el modo de color está en RGB. ¿Por qué? Porque abrí la imagen descargada de internet. Por ello vamos a empezar siempre creando un nuevo documento. Creamos un documento, como ya indicaba, para qué tipo de trabajo. O sea, para imprimir, para web, móvil, qué tipo de trabajo. Entonces, en Illustrator podemos trabajar incluso todo por capas, digamos una ilustración de personaje o algún tipo de animación que uno quiera hacer posterior en After. Y lo bueno es que en After se puede importar
por capas, ¿no? Y todas las capas van a tener su respectivo nombre. Es decir, quiero animar un personaje, entonces lo dibujo acá en Illustrator por capas, y lo llevamos a After. En After abrimos esas capas y empezamos a animar. Entonces, eso es lo interesante también. No tengo que exportar como imagen, luego recién guardar en una carpeta, luego tener que llevar a After, ¿no? No directamente podemos e incluso editar. ¿Por qué? Porque esta herramienta de pluma que veremos hoy no solo tiene pues Illustrator. De hecho, esta herramienta incluso ya vimos cierta parte en Photoshop, ¿no? Cuando hice el dibujo, por ejemplo, calado, de una manera más perfecta, ¿no? Se puede decir, más puntual. Entonces, casi lo mismo sucede aquí en Illustrator, ¿no? La función es muy similar, y por ello vamos a empezar. Voy a crear un documento A4 y bueno, lo voy a dejar en CMYK y creamos. Voy a poner en la orientación horizontal y vamos a añadir más mesas de trabajo. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí unas 6 mesas de trabajo. Si quiero restar, bueno, igual lo podemos hacer desde el panel de mesas de trabajo. Restamos llevando al tachito, nada más. O bien, puedo seguir añadiendo más mesas de trabajo desde el panel mesas de trabajo. Pero recuerden que esto es importante, porque a veces sigue surgiendo la duda, ¿cómo agrego mesas, no? Entonces es sencillo, porque desde el panel mismo podemos añadir o restar. O bien activamos la misma herramienta, mesa de trabajo. Y esto me va a permitir añadir, restar lo mismo, o bien modificar el formato, ¿no? Las dimensiones, quizás más grande, quizás más pequeño, o volver al mismo formato. Entonces, esto depende mucho de la configuración de su documento. Bien, entonces una vez que vayamos a empezar a trabajar con pluma, ¿qué debemos tener en cuenta? Al igual que con todas las herramientas, recuerden que cuando yo activaba, por ejemplo, la herramienta rectángulo, en la barra de propiedades, ¿no? Debajo del menú, podemos ver todas las opciones, como que relleno, trazo, el grosor de los trazos, que en este caso siempre será en puntos, el tipo de trazo, ¿no? La forma, y también algunas otras opciones de opacidad. Bueno, pero si yo activo pluma, vemos que no varió, ¿no? Sigue las mismas opciones. ¿Por qué? Porque es una herramienta que también me sirve para dibujar. Todas las herramientas de aquí de dibujo pues van a tener las mismas características de relleno, trazo, ¿no? Y tipo de trazo. Entonces, si cambio pluma, también tendrán las mismas características. Empezamos a dibujar haciendo un clic y este primer clic va a ser el que determina mi forma inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vieron que ahí aparece un nombre y dice ancla. Entonces, este es mi primer punto de ancla que acabo de dibujar. Cuando ya genero mi primer punto de ancla y yo me muevo, verán que me va a mostrar como una previsualización de cómo será mi siguiente, o sea, hacia donde yo lleve mi siguiente punto de ancla, voy a generar ahora un segmento. Si hago clic por aquí, ya tengo 2 puntos de ancla y un segmento. Si hago otro clic por acá, ya tengo 2 segmentos dentro de un trazado y tengo 3 puntos de ancla. Pero a la vez ya tengo un vértice aquí, un vértice en ángulo. ¿Por qué? Porque termina en punta. Entonces, si yo sigo dibujando, clic, 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 y nuevamente regreso donde he iniciado, verán que aparece un círculo en la parte inferior derecha que me indica de que ahí termina mi dibujo. Si hago un clic, ahora es un trazado completo, cerrado, es un trazado completo que tiene varios segmentos, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Entonces, ahora ya tengo una forma que puedo rellenar con color y también puedo cambiar los colores del trazo. ¿Por qué? Porque es una forma cerrada, completa. Entonces, desde nuestro panel de color, podemos seleccionar qué es lo que queremos pintar, o bien el trazo o bien el relleno. Si quiero pintar el trazo, entonces este es el que debe estar activado, es decir, debe estar delante y ya puedo cambiar el color. Y si quiero pintar el relleno, entonces hago clic
sobre el relleno. Ahora que ya está adelante, ya puedo empezar a cambiar el color. Y verán que la configuración, o sea, los cambios de color que acabo de hacer, sea relleno y trazo, también se ve reflejado aquí en nuestra barra de propiedades, ¿no? Aquí verán la parte superior también se ha modificado. O sea, lo mismo que acabamos de hacer en la paleta de color, lo mismo se ve reflejado aquí y también en la barra de herramientas. ¿Ven? Lo mismo, relleno amarillo, trazo verde, relleno amarillo, trazo verde. E incluso aquí en propiedades, relleno amarillo, trazo verde. Entonces ahí se pueden dar cuenta que cualquiera de esos caminos me sirve para modificar el color. Entonces, volviendo a la forma dibujada, recuerden que una vez dibujado con pluma, esta forma no queda ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma dibujada, es una forma libre. Entonces, cuando yo vuelvo a activar nuevamente la herramienta pluma y paso sobre un segmento, verán que me indica el nombre, ¿no? Me dice que todo esto es el trazado y además aparece el símbolo más en la parte inferior derecha. O sea que si hago un clic, puedo añadir puntos de ancla. Y si paso nuevamente por cualquiera de estos puntos de ancla, aparece el símbolo menos. O sea que con esto puedo restar punto de ancla. Hago clic, restamos, restamos, restamos. Y ahora tengo un triángulo. Entonces, mientras yo tenga activada la herramienta pluma, todavía tiene otras opciones más, otras funciones más. Sin embargo, tenemos las herramientas que complementan, pero de manera individual. Es decir, yo puedo trabajar solo con la herramienta que sea para añadir puntos de ancla. Entonces, así yo pase por el punto de ancla, no aparecerá el símbolo menos. ¿Por qué? Porque solo activé el símbolo más. Entonces, solo quiero añadir puntos de ancla, no quiero restar. Hago clic, 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 obviamente sobre el trazado, ¿no? Porque si yo hago clic al centro, no va a pasar nada. Estaré añadiendo un punto en el vacío. Pero si sigo sobre el trazado, aparece el nombre y sigo añadiendo. Además, ¿por qué me muestra el nombre? ¿Por qué cuando muevo aparece una guía magenta? Bueno, todo eso es porque tengo activado dentro de menú ver las guías inteligentes, ¿no? Y estas guías inteligentes me ayudan justamente a poder identificar cada lugar donde me encuentro ubicado. Si yo no tendría activadas las guías inteligentes, entonces no me va a indicar nada, ¿eh? Ni siquiera me dice qué es, ¿no? Ni dónde estoy. Entonces no sé si estoy exactamente en el trazo. Quizás hago un clic por aquí y no pasa nada, ¿ven? Porque no hice sobre el trazo, hice por la parte interna del relleno. Entonces, por ello mismo debo tener activado las guías inteligentes con control U. Y ahora sí sé exactamente que estoy sobre el trazado. ¿Por qué? Porque aparece el nombre. Hago clic y tengo otro punto de ancla. Estos puntos de ancla siempre se van a mover, ¿no? Siempre se van a mover con la herramienta selección directa. Si yo activo selección directa, puedo editar los puntos de ancla. Pero si activo la herramienta selección, me sirve para mover, ¿no? Trasladamos, rotamos. También podemos distorsionar si no presiono Shift. Y si presiono Shift, mantengo proporción. Si presiono Shift, mantengo proporción. Si a la vez presiono Alt, modificamos desde o hacia el centro, porque será mi punto de referencia el centro. Entonces quiere decir que con la herramienta selección, que es la flechita negra, solo podemos trasladar y transformar. Si hago clic derecho, también accedo a todas las funciones de la herramienta selección, ¿no? De transformación. También podemos acceder a otras opciones como copiar, pegar, cortar. Y además algunas funciones como control Z, que es deshacer, o rehacer, que es shift control Z. Y además podemos reducir la cantidad de puntos de píxeles, de puntos de ancla, ¿no? Con esta opción de simplificar. Podemos redondear, podemos unir puntos de ancla que estén sueltos o libres, ¿no? Separados, y más opciones. Por eso dice transformar y hay muchas alternativas. Entonces, esto me va a permitir selección. Pero con la otra herramienta que es selección directa, lo que haré es elegir, o se activa, si se dan cuenta, solo los puntos de ancla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo editar los puntos de ancla. En efecto, puedo seleccionar este punto de ancla y mover. O sea, lo mismo que vimos en las formas predeterminadas.
Puedo seleccionar todos estos puntos de ancla, esos tres, y moverlos a la vez. Entonces, ¿qué más? Puedo seleccionar los vértices y redondearlos a la vez, ¿no? Que ya vimos la sesión anterior con las formas predeterminadas. Entonces, si quiero restar los puntos de ancla, tendría que seleccionar, o sea, si yo hago clic con la herramienta selección directa y lo elimino con la tecla suprimir, lo que hice es generar un vacío, un hueco. Entonces, eso no es la forma correcta. Si yo quiero eliminar puntos de ancla, tengo que seleccionar la herramienta pluma, ya sea con la herramienta que es eliminar, específicamente solo eliminaré, elimino, haciendo clic sobre el punto de ancla exactamente. Y además, como estoy trabajando con las guías inteligentes, automáticamente se adhiere apenas me acerco, ¿ven? Entonces no es que yo tenga que calcular exactamente, no, apenas me voy acercando, se adhiere. ¿Por qué? Porque estoy con las guías inteligentes. Y ya está, ya eliminé los puntos de ancla. Vuelvo a la herramienta pluma y verán que cuando paso por los puntos de ancla nuevamente aparece el símbolo menos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando solo la herramienta pluma. Entonces, con la herramienta pluma podemos crear trazos con precisión mediante los puntos de ancla y además tiene unos controladores o manejadores. Estos manejadores se determinan de la siguiente manera. Voy a sacar un duplicado y verán que aquí, como tengo 3 puntos de ancla, yo selecciono solo uno de ellos y ahora sí vieron que aquí en propiedades ya cambiaron todas las opciones. Ya no son las mismas que tenía cuando selecciono la forma. Cuando selecciono la forma tengo otras opciones, pero si selecciono el punto de ancla tengo otras alternativas. Entre ellas tenemos la primera, que es convertir punto de ancla en vértice. Pero acá nuestro punto de ancla, los tres son vértices, ¿no? Terminan en punta, en ángulo, son vértices. Entonces no puedo convertirlo a algo que ya tiene. Pero la segunda opción me dice convertir puntos de ancla en suavizado. ¿A qué se le llama suavizado? Bueno, se le llama suavizado o convertir a curva, ¿no? Es decir, si yo selecciono esta opción, ahora ese trazo ya no es en vértice, en ángulo, sino ahora es en curva, suavizada la forma, y además me muestra unos manejadores que me permiten definir mejor la forma. Con estos manejadores yo puedo definir mejor la forma o puedo distorsionar de forma libre, pero ya no en vértice, en ángulo, ¿no? Sino ahora ya suavizado como si fuera pues curva. Entonces esto mismo puedo hacer a la vez para los tres lados, sí. Puedo seleccionar los otros dos puntos de ancla y a la vez convertirlos o suavizarlos, ¿no? Hago clic y ahora los tres puntos de ancla tienen sus manejadores para editar la forma. Entonces, esto no es lo mismo que redondear los vértices, ¿no? Porque si yo selecciono los vértices y redondeo, tengo esta forma, pero no es como la que estamos viendo ahorita, porque lo que estamos viendo ahorita que hice es seleccionar el punto de ancla y convertirlo en curva. En cambio estos, al momento de redondear, ¿qué hace? Es como si lo dividiría, ¿no? Lo divide y me genera un punto de ancla a cada lado para que se pueda redondear. Mientras aquí no, solo tengo manteniendo mi punto de ancla 1, 2 y 3, nada más. Solo que esos los hemos convertido a curva y ahora los podemos modificar. Por ello es que la herramienta pluma me permite dibujar formas libres que luego pueden ser editadas. Incluso puedo trabajar con cualquier forma predeterminada. Por ejemplo, trabajo ahora con pluma y añadimos más puntos de ancla. Ahora selecciono con la herramienta selección directa estos dos y lo bajamos. Selecciono este punto de ancla y lo corremos. ¿Okay? Entonces, con las herramientas con pluma y selección directa podemos ir siempre complementando. Además, también es importante entender que cuando yo quiero alinear, con nuestro panel de alinear que hemos visto ya en la sesión anterior, no solamente funciona pues para los elementos u objetos, ¿no? Por ejemplo, tengo un objeto aquí y otro por acá. Selecciono ambos, voy a cambiar de color
ambos, y cuando trabajaba con alinear podía centrar de manera vertical, digamos, ambos, y ya están centrados. Pero ¿qué pasa si tengo un punto de ancla que de repente está muy por aquí y el otro está muy a este lado? Sin embargo, quiero seleccionar los dos y que estén alineados. Igual sucede de la misma forma. Puedo seleccionar estos dos puntos de ancla, el de aquí al centro y el de aquí arriba superior, y lo podemos centrar. O sea que también sucede, ¿no? Es funcional de esa manera. También voy a sacar un duplicado. ¿Y qué sucede si ahora, en vez de querer, digamos, quitar puntos de ancla, lo que quiero es seleccionar estos 3 puntos de ancla, 1, 2, 3, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que se han seleccionado esos puntos de ancla? Porque verán que se queda de color azul, 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 mientras que estos no, quedan como cuadrados y adentro blanco, ¿no? Cuadraditos azules, pero el interior blanco, mientras que estos no. Este tampoco, solo que como coincide con el punto del centro, se ve de esa forma. Entonces, como yo ya seleccioné estos puntos de ancla, es más, si quiero tener la seguridad, selecciono uno, presiono Shift, selecciono el otro y el otro. Ya tengo los 3. Entonces, suponiendo que quiero cortar estos dos segmentos, si quiero cortar estos dos segmentos, ojo, no digo eliminar, porque eliminar presiono suprimir y ya lo eliminé y ya me logré mi dibujo. No quiero eliminar, lo que quiero es cortar. Entonces, si yo quiero cortar estos trazos, estos segmentos, ¿no? Nos vamos a ir nuevamente a las propiedades y vamos a encontrar aquí tipo una tijera, ¿no? Una tijera con un trazo. Y nos dice cortar trazados en los puntos de ancla seleccionados. Como yo ya he seleccionado los puntos de ancla, ahora lo puedo cortar. ¿Qué va a pasar ahora? Que cuando traslado, tengo esta forma y esta forma, o los trazos, ¿no? Los segmentos también separados. ¿Sí? Entonces sucede lo mismo, control Z, sucede lo mismo aquí. Por ejemplo, saco un duplicado y solo quiero eliminar, digamos, este segmento. Pero este segmento, ¿no? Este trazo, perdón, está conformado por este área y este otro área. Entonces, si yo lo recorto, lo hemos dividido, ¿no? De esta forma. Acá no nos permite porque tenemos poco. Voy a dibujar otra forma libre, más o menos así. Y solo voy a seleccionar estos 3 puntos de ancla y los vamos a cortar. Entonces ahora tengo de esta forma. ¿Sí? Entonces esto también ayuda a simplificar formas, ¿no? Ayuda a simplificar formas sin necesidad de eliminarlo directamente, solo lo divide. Entonces estas son opciones que vemos aquí en la parte superior de propiedades, pero verán que también aparecen las opciones de alinear. Por eso les decía que alinear no solo son para formas, objetos, sino también sirve para los puntos de ancla. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera, de repente, lo que acabo de hacer hasta el momento son trazos rectos, y bueno, aquí solo hice una variación, ¿no? Porque elegí un punto de ancla y solo lo convertí a curvo. Pero si yo quiero trabajar trazos curvos, ¿no? Directamente, igual lo podemos hacer con pluma, pero para trabajar curvas ya es distinto porque ya no hago un solo clic. El primer clic sí determina el inicio de mi forma, pero el siguiente clic ya de ello va a depender si mis trazos serán rectos o curvos. ¿Por qué? Porque si yo hago un siguiente clic y suelto, ya es un trazo recto. Pero si yo hago clic y arrastro, ya estoy generando una curva. ¿Sí? Clic, arrastro, otro clic por aquí, y ya tengo esta forma. Si quiero editar, mejorar, entonces trabajamos con estos manejadores y ya tengo esa forma. Ahora, esto, por ejemplo, voy a quitar el relleno y me quedo solo con el trazo, ¿sí? Esto solamente es un trazo abierto, ¿sí? No es un trazo cerrado que tenga relleno, ¿no? Es un trazo abierto nada más. Entonces voy a sacar un duplicado y lo vamos a reflejar con la herramienta reflejo. Lo dejamos en vertical, damos OK, y ahora los juntamos.
Ojo que solamente lo he juntado, o sea, está cerca el otro, bien cerca, porque se ha generado una intersección. Si selecciono ambos y lo muevo, pues se ve como uno solo. ¿Por qué? Porque están juntos. Si selecciono uno y lo pinto de un color, y selecciono el otro, lo pinto de otro color. Entonces ahí se pueden dar cuenta que cada uno está por su lado. Entonces ahora voy a seleccionar los dos puntos de ancla, damos clic derecho y le damos a unir. Y ahora se ha convertido en un solo punto de ancla. ¿Ven? Puedo mover y funciona como uno solo. Ahora quizás me digan, ¿y por qué se volvió en punta? Pues bueno, si se dan cuenta, este dibujo va hacia el interior, ¿no? Este trazo también va hacia el interior. Si los dos trazos van hacia el interior, pues es lógico que aquí se genere un ángulo, ¿no? Entonces, por eso al unirlos, con clic derecho, unir, ahora me muestra un vértice en ángulo. Entonces, selecciono los dos puntos de ancla, y si no tengo esa opción, nos vamos a objeto, trazado, y desde trazado vamos a ver varias opciones que se utilizan con las formas dibujadas, ¿no? Sobre todo basado en trazados. Entonces, en este caso voy a elegir, por ejemplo, unir, que es lo mismo que hemos visto en la otra opción, y además acá les muestra el atajo, que es control J. Entonces, con control J siempre vamos a poder unir puntos de ancla separados. Y ya está. Igual nos vamos aquí, selecciono dos puntos de ancla y le vamos a dar a control J, unir. Y ya está, ya tenemos nuestra forma cerrada, que ahora ya tiene su respectivo relleno. Entonces, profesora, ¿un trazo no se puede rellenar? Bueno, el trazo tiene su propio color, ¿no? Entonces hago clic, arrastro, clic. Puede tener relleno, sí, así como lo ven acá, pero se va a ver vacío aquí, o sea, tiene un lado abierto. Entonces esto es una forma, nada más es un trazo abierto que sí puede tener relleno en este caso, porque aquí sí se nota. Pero si yo hago un trazo recto, así, con Shift, no tiene sentido darle un relleno porque nunca se va a ver, ¿no? Ahorita tiene, porque acá se ve, ¿no? Acá, o sea, en apariencia, en paleta se ve que tiene color, pero no tiene sentido. Entonces le pueden dar color y todo, sí, pero no pasa nada. Entonces acá no necesita, lo quito y solamente configuro el color de trazo. Cambio el color de trazo, cambiamos el grosor de trazo desde su propio panel de trazo. Este panel no necesariamente, o sea, si activo la forma o selecciono, en la parte superior también van a ver una opción que dice trazo, despliego, y puedo ver aquí las mismas opciones. Pero ¿qué pasa si hago clic fuera? Desaparece. Mientras que acá tengo el propio panel solo ahí para poder trabajar de manera más libre. Entonces selecciono y desde aquí cambio el grosor de mi trazo. Cambiamos el grosor. Cambiamos los remates. ¿Qué son los remates? Los remates son este final, y el inicio y el final. El remate siempre será pues plano, pero si yo quiero que se vea mejor, lo redondeo. O bien podemos hacer que sea un extremo proyectado, es decir, no queda ahí, sino desde el inicio o desde el final hay como una pequeña proyección todavía, ¿no? Esto es lo inicial, lo original, por así decir, lo propio, lo predeterminado, redondeado y proyectado. Pero si quiero redondear vértices, eso ya lo tendría que ver aquí. ¿Por qué? Porque estos son vértices. El vértice ahorita está en ángulo. Si elijo la otra opción de redondeado, ya no termina en punta, ¿no? Ahora se ha redondeado. Esto es vértice en ángulo y esto es vértice redondeado. Y esto sería el biselado. Entonces, estos ajustes siempre se trabajan en trazos. Todo lo que sea trazo. Igual aquí, suponiendo que tengo ya mi trazado, pero no me gusta que acá termine en punta, entonces los vértices los redondeamos. Y verán que al redondear los vértices aplica a todo lo que son vértices. Todo lo que son vértices, ¿eh? Entonces acá no tengo remate, acá tengo vértices. En cambio aquí solo tengo remates, entonces no tengo vértices. ¿Por qué? Porque es un solo trazo. Solo tengo inicio y fin, entonces solo aquí puedo aplicar un remate redondeado.
Y para eso sirve. Pero ¿qué pasaría si, bueno, yo quiero al final dar otro acabado, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio con pluma, que seguimos en pluma, pero vamos a hacer algo distinto. Entonces hago un clic, 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 puro trazos rectos. Entonces hago clic, 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 clic. Nuevamente, clic, clic, clic y clic. Listo. Lo primero que queremos es seleccionar los dos puntos de ancla y alinearlos, en este caso, ambos a la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede que uno me haya quedado por acá o por acá, ¿no? Entonces selecciono ambos y lo alineo a la derecha. Una vez alineado, selecciono todos los puntos de ancla, pero solo estos tres de aquí y estos otros tres de aquí abajo. No el vértice ni estos dos remates, ¿sí? Solo estos tres y estos otros tres. Y los vamos a convertir a suavizado. Ahora sí puedo seleccionar y con los manejadores puedo mejorar, ¿no? O definir mejor esa forma. Para eso me sirven estos manejadores, para estilizar la forma. Entonces, ¿vieron que hice simples trazos? No, o sea, ¿qué es lo ideal? No generar muchos puntos de ancla, ¿no? Y vuelvo al mismo concepto que indicaba en Photoshop, que es lo mismo. No puedo pretender hacer un dibujo de esta forma, sí, porque vamos a lograr una forma súper imperfecta y el trazo muy mal definido, ¿no? Entonces, lo menos posible de trazos, lo más separado posible, y vamos editando con los manejadores, vamos definiendo mejor la forma. Si es que siento que hay demasiados puntos de ancla, entonces mucho mejor los vamos eliminando. Si activo pluma y me sitúo sobre un punto de ancla, ya se puede eliminar. Entonces simplemente vuelvo a manejar estos o mover estos manejadores para mejorar mi forma. Igual aquí lo vamos a traer un poquito más abajo y abrimos un poco y listo, ¿no? Entonces ahora voy a dibujar con pluma nuevamente. Hago clic, 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 clic y clic. Este punto de ancla lo arrastro por aquí y este punto de ancla lo redondeo desde aquí. Arrastramos los manejadores, pero obviamente estos también necesitan ser suavizados. Entonces esto ya lo puedo arrastrar un poco hacia abajo y esto también. Ya esto lo podemos rellenar. Color más claro y no necesariamente trazo. Ahora, profesores, si ya no tiene trazo, ya no puedo editar los puntos de ancla. No, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque esto no tiene trazo, ¿no? No tiene color de trazo, pero el trazo está ahí. No tiene color de trazo, porque si yo activo selección directa, se siguen activando los puntos de ancla y los puedo seguir moviendo. ¿Sí? Entonces, ahorita no tiene color, está desactivado el color, pero los puntos de ancla están ahí, entonces igual puedo seguir editando. Esto tiene color, todo el trazo, ¿no? Entonces, ahí se ve, es un poquito más visible los puntos de ancla. Pero aquí no tiene color el trazo, sin embargo, ahí están los puntos de ancla. Entonces ahora selecciono, con Alt duplico, rotamos desde el cuadro delimitador, vamos a reducir un poco y saco otro duplicado. Vamos a rotar. Esto también. Selecciono ambos y con Control G los agrupamos. Esto voy a crecer un poco más. Y ahora selecciono todo y con Alt duplico. Vamos a la opción de reflejo vertical y le damos OK. Y ya tengo mi mariposa. Ahora me falta el área del centro, ¿no? El cuerpo. Nos vamos acá a las herramientas predeterminadas. Puedo utilizar el rectángulo redondeado y dibujar de esta manera, que sería mucho mejor que dibujar una elipse alargado, ¿no? Porque sería muy distorsionado. Entonces me conviene trabajar con esto. Ya que esto está suelto, esto también, o sea, son grupos, voy a seleccionar, lo agrupo y lo muevo por aquí. Selecciono ambos, o sea, todo, mejor dicho, menos esto,
y lo agrupo para que sea un solo bloque. Ojo, es un grupo, ¿sí? Un grupo no es lo mismo que ir a buscar trazos y volverlo uno solo, porque si yo lo vuelvo uno solo, lo unifico, todo es una sola silueta. Esto es una sola silueta. Pero no tendría sentido haber tenido que dibujar todo el interior, ¿no? Pero bueno, con esta opción unificamos para que sea una sola silueta. En cambio, esto es un grupo. Cuando quiero, hago clic derecho, lo desagrupo y puedo seguir cambiando de color cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque solo es un grupo. Entonces, ya que esto está, volvemos a agruparlo, pero sin este área todavía. Agrupamos y esto lo vamos a alinear. Vamos a dibujar esto un poquito más. Miren, ya tengo la forma dibujada. Si yo quisiera crecer solo el alto, pero desde el centro, entonces presiono Alt para crecer desde el centro y Shift para mantener la proporción. ¿Okay? Si suelto Alt, voy a crecer solo hacia arriba, voy a reducir hacia abajo. Pero si con Shift sigo manteniendo la proporción. Si suelto Shift, ya voy a tener que modificar de forma totalmente libre. Incluso hago clic y solo se irá hacia un lado. Pero si presiono Alt, siempre será desde o hacia el centro. ¿Ya? Entonces ahora sí, no tengo la certeza de que esté al medio, salvo por las guías inteligentes que ya me están diciendo que ahí formo intersección y por ende estoy en el centro. Si no fuera así, selecciono todo, vamos a alinear y centramos tanto horizontal como vertical. Y ya está todo exactamente centrado. ¿Sí? Entonces, esto ya pues solo nos quedaría agrupar. Y tengo acá una forma agrupada con varios vectores, mientras que esto solo es una silueta, pero aún mantiene pues, ¿no?, dos bloques separados. ¿Qué pasaría si yo saco un duplicado y quiero aplicar un degradado? Por ejemplo, vamos a usar un degradado predeterminado. Verán que si activo degradado, ¿no?, ya trabajamos la semana pasada, recuerden que cuando activo degradado no funciona el panel solo, sino también usamos la herramienta. Entonces la herramienta trabaja con el panel. ¿Sí? Entonces activo la herramienta y verán ahora que me muestra la barra de los colores sobre cada forma. Entonces hago esto, pero cada uno tiene su propio degradado. ¿Por qué? Porque no es una forma compuesta, ¿no? Entonces, no, hasta ahí no estamos bien. Entonces, esto es una forma unificada. O sea, la hemos convertido en uno porque tenía varios elementos. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Me falta convertir a una forma compuesta. Entonces, vamos aquí, vamos a crear forma compuesta y le decimos expandir. Ahora sí, si activo degradado, solo tengo un solo degradado que afecta a todo. Podemos cambiar a radial, de forma libre. Y lo bueno de forma libre es que pueden utilizar distintos colores, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a trabajar en lineal. Ya tenemos ahí nuestra forma. ¿Sí? Entonces, siempre trabajemos con las formas compuestas y expandimos. Siempre que hayamos, o sea, estén separados, pero queramos que funcione como uno solo. Y esto pues viene a ser, ahora, esto lo voy a duplicar, o esto ya que lo hemos trabajado. Y por ejemplo, quiero que el trazado sea el degradado y no el relleno. Entonces, vamos a quitar el relleno y lo vamos a invertir. Ahora el trazo se fue para el color, ahora el color del relleno se fue al trazado. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Es el trazado. Entonces vamos a cambiar el grosor y cambiamos el tipo de perfil. ¿Qué son los perfiles? Bueno, los perfiles son la forma del trazo. Este trazo ahora mismo es el uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque empieza y termina igual, ¿no? No es que en un lado esté más delgado, más amplio, no. Si yo cambio a este segundo perfil de anchura, ahí sí cambia. Ahora empieza delgado, se va engrosando, luego más delgado. Si tengo más opciones para ir eligiendo y probando. Y vamos viendo distintos acabados. Entonces vamos a ver algo más interesante que una forma normal, única, uniforme, ¿no? Entonces también recuerden que estos trazos siempre tienen que ir alineándolos, ¿no? Porque acá
De hecho, cuando trabajamos formas compuestas, va a quedar solo la primera opción. Pero si yo no tengo una forma compuesta, tengo la opción de modificar el trazo, como aquí. Selecciono y quiero que el trazo se vaya al exterior, entonces lo llevamos al exterior para que no abarque nada del relleno. Esto era lo anterior, y cuando lo llevamos al exterior, el trazo se irá fuera de este área azul, que es el área del borde. Si lo llevo al interior, se irá dentro de todo el relleno. Centrado, interior y exterior. Entonces, estas opciones solo serán válidas cuando no sean formas compuestas. Cuando son formas compuestas y además tengan un cambio de perfil de anchura, ya no va a funcionar. Sobre todo cuando cambian el perfil de anchura, ¿ya? Sobre todo en esos casos. Entonces, este perfil de anchura, digamos que ninguno de aquí me guste, hay opción de poder cambiar, pues bueno, se puede personalizar. Por ejemplo, puedo dibujar previamente un trazo, ¿no? Utilizo pluma y dibujo un trazo, o también lo puedo hacer directamente, ¿no? Sobre el dibujo. Pero bueno, aquí les muestro sobre el trazo. Dibujo un trazo, vamos a ir a la herramienta perfil de anchura y vamos a hacer un clic y ampliamos. Clic y vamos a comprimir y así vamos generando un distinto perfil de anchura. Y ya está. Suponiendo que este es mi perfil de anchura que a mí me gusta, entonces lo llevo aquí a guardar. Vamos al último y encontramos un icono que nos dice añadir a perfiles. Añadimos, ponemos un nombre y OK. Ahora ya está guardado aquí. ¿Ven? Al final se ha guardado mi perfil con el nombre. Entonces selecciono y aplicamos ese perfil guardado. Y ese sería el resultado. Entonces ya puedo variar de repente la disposición del degradado, ¿no? Quizás no solamente dentro del trazo, sino a lo largo del trazo o a lo ancho del trazo. Y ahí tenemos distintos acabados. Puedo seleccionar, puedo quitar quizás un color menos, otro color menos, y ahí tengo este acabado, ¿sí? Que es de degradado, ¿no? Y verán que la calidad es excelente. Quiero que se vea un poco más, entonces selecciono y ya que es un trazo lo engrosamos. Vamos a poner unos 9 puntos. Según voy engrosando, pues se va a apreciar mucho mejor el degradado sobre mi trazado. Porque recuerden que esto es degradado sobre trazado. Sí, es un trazado. Esto no es un relleno. Esto es un relleno, pero esto es un trazado. Y de repente por ahí se les surge la idea y me diga, pero ¿qué tal si este trazo lo quiero convertir a relleno? Bueno, para que este trazo se convierta a relleno, solo falta un paso. Sería ir a objeto y expandimos la apariencia. Al expandir la apariencia, ahora ya no es un trazo, ¿ya? Sino ahora es un relleno. ¿Sí? Entonces esto lo puedo unificar o incluso puedo ir antes, o sea, quito el degradado antes. Vamos a quitar el degradado, solo lo pongo un color, digamos, uniforme. Nada más. Vamos a modificar el perfil de anchura que ya habíamos aplicado. Cambiamos el grosor. Por ejemplo, vamos a poner 14 y voy a redondear los vértices, ¿ya? Para que no termine así aquí en punta. Acá está en punta, ¿no? Entonces, si yo lo cambio a redondeado, se vería así. Entonces, acá también igual lo he redondeado. Los vértices. No remates porque estos no es un trazo abierto, entonces no tiene nada que ver el remate. Selecciono y nos vamos a objeto, le decimos expandir apariencia y ya está. Ahora ya no es un trazo, verán que ahora es un relleno, porque aquí incluso se ha cambiado, ¿no? Control Z era color de trazo, ahora es color de relleno. O sea que ese trazo lo hemos expandido y se ha convertido a un color de relleno. Entonces esto ya lo puedo convertir a una sola forma con unificar y ya puedo aplicar incluso el degradado a todo el área, ¿no? Entonces esto ya es de otra manera. Verán que aquí no funciona
como aquí. Si yo selecciono acá el degradado, es de trazo, pero aquí selecciono y es color de relleno, no de trazo. Entonces, un trazo se puede expandir y se convierte en relleno. ¿Ya? Entonces, ahí tienen las distintas formas de trabajo, que obviamente parte todo desde pluma, ¿no? Entonces, con pluma puedo dibujar, digamos, un número. Aplico este perfil de anchura que acabo de crear, cambiamos el grosor del trazo y tengo este resultado. Si yo modifico este trazo con pluma, ¿no? Hago un clic aquí, o de repente activo la tercera opción, la cuarta opción, que sería punto de ancla, lo que me va a permitir es hacer clic sobre uno de los puntos de ancla y convertirlos directamente en curva. ¿Eh? Hago clic aquí y directamente lo convierto en curva. Sí, esa es otra de las opciones. Este punto de ancla con selección directa lo corro por aquí. Este punto de ancla selecciono. Si quiero seguir dibujando, solo activo la herramienta pluma, hago clic donde me he quedado y continúo dibujando. Y ya tengo este número. Pero ojo, como he utilizado un perfil de anchura distinto, pues tiene un acabado mucho más interesante, ¿no? Ahí, por ejemplo. Ojo, esto sigue siendo color de trazo. Entonces debo activar color de trazo y cambiar el color. Salvo que quiera convertirlo a relleno, entonces solo sería objeto, expandir apariencia, y ahora es color de relleno, ya no es trazo. Entonces ya puedo cambiar el color de relleno. Y además, para que no me quede estas partes superpuestas que ven aquí, por eso lo que hago es unificar. Al unificar ya es un solo elemento. Si presiono control Y puedo ver mis trazos definidos, ¿no? Otra de las formas que también nos va a permitir limpiar esos puntos de ancla además, también sería con la herramienta suavizar de lápiz, ¿no? Suponiendo que haga una silueta de esta forma, ¿no? Y de repente acá hice demasiados puntos de ancla. Ya. Lo voy a pasar a color de trazo. Suponiendo que tengo muchos puntos de ancla, clic derecho y puedo simplificar. Puedo simplificar, sí, pero no siempre va a quedar tal cual, ¿no? Como yo busco. Va a simplificar a su manera esta herramienta avanzada. Entonces, lo que sí puedo hacer es, lo que más me parece ideal para este tipo, es utilizar la herramienta lápiz, pero dentro del lápiz tenemos varias opciones. Y tenemos el suavizar. Suavizar me permite limpiar estos o mejor definir. Yo paso por encima como si estuviera dibujando nuevamente y va definiendo mejor mi dibujo. También tenemos la otra opción que es borrador de trazos, pero el borrador que hará si hago esto va a borrar ese área, borrar este área. Entonces no me conviene, ¿no? La herramienta suavizar en cambio va limpiando y va definiendo mejor la forma. Va reubicando, a veces quita, a veces suma puntos de ancla, pero la define mejor. Además, si hago doble clic, puedo acceder a la fidelidad, ¿no? Cuanto menos precisión, por ejemplo, bajo, le doy OK, y ahora empiezo a pasar, va a eliminar más puntos de ancla. ¿Por qué? Porque la precisión es mínima, ¿no? Entonces quiere que haya menos puntos de ancla. ¿Sí? Y ya pues la otra alternativa también es con pluma y vamos quitando los puntos de ancla de más. Quitando los puntos de ancla de más y quedo solo con esto. Verán que para esta curva solo necesito un punto de ancla. Nada más, eso es todo. No necesito más. Esto es suficiente. Si acá de por sí se me ha generado como otro punto de ancla en curva, lo convertimos a vértice, ¿no? Selecciono, lo convertimos a vértice. Esto de acá, o lo abrimos un poquito hacia abajo, esto de acá también. ¿Por qué? Porque lo de abajo es curvo, entonces eso es lo que manda. Y tenemos la forma mejor definida. Entonces para eso pues nos sirve, miren todo lo que podemos lograr. En realidad son formas muy sencillas, muy básicas, ¿no? Pero es donde, o sea, lo que vieron ahorita aquí
lo que ustedes pueden reflejarlo pues en formas más compuestas, ¿no? Un poquito más complejas que de hecho vamos a ver en un momento en la práctica. Y ahora, bueno, otra de las opciones que se utiliza mucho con Illustrator por ser un programa vectorial, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que ha querido vectorizar alguna imagen? De hecho, Illustrator trae opciones. Vamos a colocar una imagen, pero voy a colocar varias, ¿ya? Con Shift puedo seleccionar varios. Perdón, con Control puedo seleccionar varios que estén separados. Si quiero seleccionar varios que estén continuos, entonces con Shift voy seleccionando varios, ¿no? Pero si no es el caso, si están separados, ¿no? Presiono uno, Control y otro más. Colocamos 1, 2, 3, 4. Bueno, al tener este tipo de imagen, que bueno, es tan sencillo porque solo tiene, si nos acercamos bastante, vamos a ver que sí tiene varios tonos de, ¿no? de color. Entonces son millones de píxeles que tiene esta imagen. Así de lejos se vea que solo hay unos cuantos colores, ¿no? Pero los píxeles son los que mandan realmente, ¿ven? Hay bastante variedad de color. Entonces, si yo selecciono esto porque quiero simplificar, quiero que se convierta en vector más rápido para no tener que estar dibujando, en estos casos puede ayudarnos. Ya quizás terminé mi diseño y me falta poner contacto, entonces redes sociales, y, bueno, puedo utilizarlo, sí, pero cambiar luego el color, ¿no? Y tratar de adaptar al estilo de uno mismo. Entonces, vamos a ir aquí a calco de imagen, pero no le doy directamente al botón, sino despliego la flecha y le digo más o menos lo que busco. Si yo le digo, digamos, 16 colores, me va a mostrar algo que tiene todavía ahí variedad, ¿no? Hay variedad. En sí esta imagen no es tan complicada, así es que ya nos muestra algo vectorizado. Y si le digo nuevamente a esta ventanita que me permite acceder al panel, damos un clic y ya me permite poder desde aquí configurar más detalles. No necesito tantos colores, ¿no? En realidad le vamos a decir solo 3 colores. Y ahora se ha reducido bastante a 3, pero es suficiente porque me interesa que la forma esté definida. Si yo le dijera alta fidelidad, lo que va a hacer es mantener casi la similitud a la imagen anterior, es decir, a la imagen en píxeles. Entonces veremos que los bordes no son nada definidos, ¿ven? Se ve bastante chueco, no se ve nada bueno, ¿no? Entonces por eso lo mínimo nos va a dar como resultado, lo mínimo de color nos dará como resultado algo más simplificado. Entonces aquí aplica bien, pero si quiero hacer eso con una foto no va a quedar bien, va a quedar mal, porque ya va a perder todos los detalles, ¿no? Entonces, una vez que ya logré esto, vamos a decir expandir, y ya lo hemos vectorizado. ¿Ven? Control Y, esto ya son vectores con puntos de A. Damos un clic derecho y lo desagrupamos y ya podemos eliminar todo lo que no necesitamos para empezar a dar color. Porque si yo selecciono todo y lo pinto de un color, pues vamos a taparlo todo absolutamente. ¿Por qué? Porque todo se ha separado, son vectores separados. ¿Por qué? Porque se ha vectorizado. Cada área de la imagen se ha vectorizado. Entonces, con la herramienta varita, podemos seleccionar sobre un área y va a seleccionar todos los que son de ese mismo color. Y lo suprimimos con la tecla suprimir, nada más. Y ya lo hemos eliminado. Ahora yo puedo seleccionar y puedo cambiar de color de manera más rápida, ¿no? Mucho más sencillo. Entonces, cuanto menos colores, las formas quedarán mucho mejor definidas, más limpias, menos puntos de ángulo. Al igual, en este caso es distinto. ¿Por qué? Porque es blanco y negro. Al igual, si yo me acerco a los bordes, vamos a ver que tenemos bastantes tonos de píxeles. Pero como es negro, de por sí aquí me convendría decirle que lo convierta o lo vectorice como un logotipo en blanco y negro. Y ya está. Ahí tenemos nuestro resultado vectorial. ¿Por qué al momento de hacer ese cambio o darle ese tipo de vectorizado, todavía no se vectoriza? Porque esto es una imagen. Control Y, imagen. ¿Por qué? Porque todavía puedo hacer ajustes, ¿no? Si no, no me daría ninguna opción de hacer ajustes. Aquí puedo hacer ajustes.
Entonces, esto no se basa en cantidad de colores, sino en umbral. Esto es umbral, no es cantidad de colores, porque hablamos de blanco y negro. Y eso está basado en el umbral, ¿no? Entonces, ahora vamos a decir expandir, y ya está, ahora sí es vector. ¿Eh? Entonces, clic derecho, desagrupo, y si por ahí no tengo esa opción de varita mágica, selecciono uno de los colores, vamos a menú seleccionar, y quiero seleccionar el mismo color de relleno. Se selecciona todo lo que es de ese mismo color y lo suprimimos. Ahora sí puedo seleccionar todo y verán que es de un solo color, ¿no? Entonces ya lo podemos cambiar de color. Pero en este caso, eso ya lo vamos a final. En este caso, ¿qué pasaría? Bueno, no está tan definido. De hecho, esto es una imagen escaneada, si se dan cuenta, ¿no? Está escaneado, ¿eh? No es un dibujo. Por ende, la imagen no va a quedar tan bien. Si yo le digo, a pesar de todo, le vamos a decir le digo, foto de alta fidelidad, porque quiero que quede lo más parecido posible, pues más bien al contrario va a quedar peor, ¿no? Miren los bordes, queda muy mal definido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bajar la cantidad de colores. Y miren, según voy bajando la cantidad de colores, va quedando mejor, ¿no? Va quedando mejor, bajo más todavía. Y ahí ya casi se limpió del todo. Aunque no del todo, porque por acá todavía quedan vectores, ¿no? Y le decimos expandir. Aún así, como es una imagen escaneada, pues no va a quedar tan exacta, ¿no? Tan perfecta. Pero ya nos dio una gran ayuda. En todo caso, para este tipo de formas, de logotipos, no lo recomiendo pues utilizar esta opción. Para esto mejor trabajamos con pluma, mejor dibujamos, ¿no? Uno mismo lo dibuja y evitamos perder tanto tiempo configurando, reconfigurando, porque esto lo podemos dibujar con pluma, ¿no? Vamos a bajar la opacidad. Con pluma solo dibujo un área, nada más vamos a dibujar un lado. Cuando vamos a dibujar siempre con pluma, trabajen con zoom, acerquen lo más que puedan. Así como hicimos en Photoshop para el calado, ¿no? Entonces siempre trabajamos acercando lo más que puedan. ¿Para qué? Para que la forma quede lo mejor definido posible. Y obviamente, cuanto menos puntos de ancla, mucho mejor. Como verán, me voy de un extremo a otro. No es que voy generando tantos puntos de ancla. Mientras estoy dibujando, ¿puedo quitar el color de relleno? Sí, no hay problema. Una vez terminado, podemos modificar esos manejadores para definir mejor la forma y ya está, ¿no? O sea, es mucho mejor, tengo la certeza de que mi trazo queda limpio y listo. Entonces ya tengo ahí mi dibujo. Control Y, selecciono, porque obviamente como quité el color, porque ya no se ve, vamos a invertir y quito el trazo. Selecciono este punto de ancla con selección directa o este manejador. Porque cada un poco que nos hemos... Voy a añadir un punto de ancla y lo arrastro. Esto también vamos a subir con selección directa. Y ya tengo ese lado, con Alt saco un duplicado, lo reflejamos, seleccionamos ambos juntos y verán que acá queda abierto, ¿no? Entonces voy a seleccionar estos dos puntos de ancla y Control J, que ya vimos, es para unir. Ahora voy a dibujar un elipse detrás, de forma libre, totalmente libre, no necesito medidas exactas. Y ahora esto lo pintamos de amarillo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que detrás hay otro elipse, entonces no tengo que copiar y pegar. ¿Por qué? Porque no va a mantener una proporción. Entonces vamos a objeto, trazado, y desde trazado desplazamos. Un desplazamiento de 1 milímetro, digamos, hará que de la forma que tengo, desplaza 1 milímetro por lado, ¿sí? Todo es radio. Pero si le digo -1, entonces lo hará hacia el interior. Para eso sirve el desplazamiento. 1 es hacia el exterior y -1 hacia el interior. Ojo, esto varía. Va a variar dependiendo del tamaño de las dimensiones del documento, la forma y todo lo demás. Y ya está, ¿no? Ahora ya lo elimino esto
Seleccionamos clic derecho y lo enviamos detrás. Selecciono el último y lo pinto de este color. Y ya está, tengo mi forma dibujada. ¿Qué preferiríamos? ¿No? Esta forma limpia, dibujada, que esto de acá, que no está muy bien definido y hay demasiados puntos de, ¿no? Entonces es mucho mejor dibujarlo de esta forma y tenemos algo más exacto. Pero en este caso, que el objetivo es distinto. Si yo quiero vectorizar con un estilo cartoon, un estilo manga, pues normal lo podemos hacer, estilo cómic, estilo Marvel, no sé, uno lo puede hacer normal, porque manejas el estilo con pluma y queda muy bien la ilustración. Pero si yo quiero esta foto tal cual, solo que quiero vectorizarla, quiero que tenga menos colores, solo que tenga forma de vector, eso ya es distinto, ¿no? Entonces selecciono la foto, he sacado una copia para ver la comparación y vamos a decir acá foto de alta fidelidad. ¿Por qué alta fidelidad? Porque quiero mantener, digamos, el parecido. Pero si yo le digo foto de alta fidelidad, lo que hará es vectorizar, pero se va a ver siempre casi igual. Si me acerco, sí, ya son vectores, ¿no? Son vectores, pero de lejos se ve casi igual. Bueno, no tendría sentido tener que vectorizar algo para que se vea como la foto, salvo por un tema de calidad, porque al ser vector, esto puede crecer muchísimo, muchísimo para imprimir desde PDF y no se va a pixelar. Pero en todo caso, si quiero que tenga el aspecto más bien de vector, ¿no? Porque si no me quedo con la foto mejor. Entonces ahora sí cambio pues el resultado, ¿no? Desde aquí, desde el panel. Y por ejemplo voy a reducir a unos 10 colores. Vamos a bajar a 10 colores. Y ahora tengo este resultado que es mucho más interesante porque ahora sí se ve como vector, ¿no? En comparación con esta imagen ya se ve como vector. Y eso que tiene 10 colores, si lo sigo bajando a unos 6 colores, ya vamos a ver otro resultado, ¿no? Porque según vamos reduciendo la cantidad de colores, se va sintetizando más. Y ahí podemos ver que con 6 colores queda esa forma. Pero que es vectorial, pero se ve interesante. Puedo hacer ajustes como los trazos, ¿no? Reducir o subir más trazos, vértices, bajar el ruido total, ¿no? Vamos haciendo más ajustes para que nuestro vectorizado quede mejor. Menos trazos, ¿no? Menos vértices. Y ahí vamos teniendo este resultado. Entonces, ¿puedo seguir bajando los colores? Sí, puedo bajar menos todavía, ¿no? Quizás 4 colores nada más. ¿Ya? Entonces, a 4 colores ya tenemos algo mucho más reducido, ¿no? Ahí tenemos algo más reducido. Ya si quisiera 3 colores, ya ahí sí vamos a ver algo más simplificado. Entonces, esto va a variar mucho, ¿no? Eso tiene mucho que ver al momento de cambiar. Puedo pasar la escala de grises también. Va a variar aquí la cantidad de tonos. Estamos hablando de escala de grises y ahí tenemos este resultado. Blanco y negro también, que es muy distinto porque trabaja esto con el umbral. A mayor umbral, obviamente tenemos más sombra. A menos umbral, tenemos más luz. O pues la otra opción, que sería escala de grises, ¿no? Que se ve mucho más interesante. Pero acá sí vemos ya otro ajuste, ¿no? Que ya se ve más lo que es vector, a tener la foto vectorizada manteniendo los mismos colores, ¿no? Que ya ahí no tendría sentido. Entonces bajo la cantidad de colores en escala de grises, por ejemplo, y tenemos este resultado, ¿no? Pero ya quita detalles, entonces vamos a añadir un poco más para que no quite el área de la boca al menos, ¿no? Y porque ya se quitó la boca, ya no tiene boca. Vamos a subir un poco los detalles y ahí va tomando forma, ¿no? Entonces una vez que ya he definido esto, ya solamente vamos a decirle a expandir. Ahora que ya está expandido, pues ya esto viene a ser vector. No obviamente para tener que empezar a editar, porque tiene demasiado detalle. Si desean, normal, ¿no? Si se dan todo el tiempo, lo pueden hacer. Pueden editar. Pero ya vemos la diferencia que esto es vector y esto es foto, ¿no? Ahí sí se puede notar la diferencia. ¿Ya? Entonces, esto va a depender mucho también del equipo, ¿no? De hecho, si ustedes tienen una foto de buena calidad y le dicen,
de repente aquí le dan a la opción de foto de alta fidelidad, vectorizar. En foto de alta fidelidad se va a demorar muchísimo, hasta se va a colgar y se va a cerrar el programa, ¿no? Entonces, si tengo algo como estos de acá, no, eso es súper sencillo porque tenía pues pocos colores. Pero esto no, imagínense los millones y millones de píxeles que tiene. Entonces también depende de ello que se ponga lento o no. Y por último, ya para pasar a la parte práctica, hay una herramienta que también les va a ayudar mucho en el tema de simplificar formas. Y estamos hablando de esta famosa herramienta borrador. Sí, de hecho puedo tener una forma y con la herramienta borrador, que funciona como pincel. ¿Por qué digo pincel? Porque tiene tamaño, función a tamaño, a redondez, a ángulo. Pero si mantengo la redondez de mi borrador al 100%, no implica en nada el ángulo, porque es un borrador redondo. En cambio, si mi borrador ya no es redondo, es un poco aplanado, entonces ahí sí tiene que ver el ángulo, ¿no? Hacia dónde va a ir mi borrador, la forma de borrado. Se lo dejo redondeado así en la redondez y voy a bajar el tamaño, pero más o menos a 40. Voy a mantener a 40. Cuando yo hago esto y borro, lo que estoy haciendo es quitar ese área, pero se mantiene todo el relleno, y si tiene un trazo, también se mantiene el trazo. No es que lo borra el trazo, verán que sigue completo. ¿Ven? Entonces, si yo dibujo otra forma y no utilizo borrador, más bien utilizo cuchilla y hago una forma similar, lo que hice es cortar. ¿Por qué? Por eso se llama cuchilla. Entonces, con cuchilla cortamos de forma libre, a mano alzada. Y con borrador, pues es como si borráramos, ¿no?, nuestro cuaderno o algo, y vamos quitando ese área y lo demás va quedando intacto, ¿no? Lo demás queda igual. Entonces, si yo selecciono una forma y ahora utilizo borrador y empiezo a hacer este tipo de borrado, 1, 2, 3, 4. No es que lo hayamos dividido, sino que he borrado este área, por ende, como que el otro área no lo toqué, quedó ahí abajo. ¿Sí? Entonces vuelvo, borro este área y voy quitando, pero lo demás va quedando igual. ¿Sí? Entonces voy a hacer el borrado 1, 2, 3 y 4. Bueno, esto no me salió bien. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Esto de acá lo elimino y me quedo solo con esto. ¿Sí? Solamente me voy a quedar con este área. Vamos a quitar el trazo y me voy a quedar con color predeterminado, ¿ya? Blanco y negro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar trazos, ¿no? Trazos con pluma. Hago clic, dibujo un trazo como si fuera una sombrilla, pero quito relleno. Con Alt duplico y lo reflejamos. Nuevamente lo reflejo, pero elijo solo un punto de ancla de arriba y lo modifico la ubicación, más o menos por ahí. Nuevamente saco un duplicado y lo reflejo. Y ya tengo casi toda mi sombrilla. Voy a seleccionar solo estos 4 puntos de ancla y lo vamos a centrar de esta forma. Lo vamos a bajar aquí. Ahora selecciono todo, pero antes vamos a cuadrar bien este punto de ancla. Aquí también. Recuerden que todos los puntos de ancla los movemos con selección directa. Selecciono todo, nos vamos a buscar trazos y ahora le vamos a dar a esta interesante opción de dividir. Ahora si yo doy clic derecho y desagrupamos, cada uno va a funcionar por separado, ¿no? Cada uno ya tiene para poder cambiar el color. Bueno, ahí hay uno que está fusionado porque los vértices de repente los han juntado, ¿no? Y ya está. Selecciono todo, vamos a dar trazo y lo vamos a redondear los vértices para que no termine en punta y vamos a crecer un poco más el trazo. Cambiamos de color. Y ahí tenemos nuestra sombrilla, pero nos falta todavía. Entonces dibujo con pluma, clic, clic,
otro clic, pero aquí de por sí, si hago un clic, arrastro, ya genero curva, ¿no? Entonces hago otro clic, curva, otro clic y cierro. Entonces esto quitamos de relleno y ese trazo lo vamos a enviar detrás. Vamos a engrosar un poco más ese trazo y ahí tenemos ya nuestro mango, ¿no? Ahora vamos a, esto como solo es un trazo, lo vamos a redondear los remates y le vamos a decir expandir. ¿Para qué? Para que se convierta en un relleno y lo podamos cambiar de color, no solo de relleno, sino añadirle ahora sí un trazo. Más o menos cambia el color del relleno y ya está, cambio. Entonces anteriormente era un trazo, se convirtió a relleno como es una forma expandida. Por ende ya le podemos dar un nuevo trazo, pero a todo el contorno, ¿no? Entonces ahí tienen esta forma bastante simplificada. Si yo quisiera dar este mismo color de trazo a estos objetos de acá, ¿no? A toda mi sombrilla, obviamente que cuando yo selecciono ya cambió acá. Y además, si yo selecciono y activo cuentagotas, voy a capturar todo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo selecciono todas las formas, miren, voy a seleccionar todas las formas y activo cuentagotas. Recuerden que cuentagotas capturan la apariencia. Si yo capturo la apariencia, todo lo vuelvo igualito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, obviamente esto ya está con remate redondeado, ¿no? Lo vamos a poner redondeado todo. Y solo selecciono todas estas formas. Presiono Shift. Primero selecciono la herramienta cuentagotas y presiono Shift. Hago clic sobre el trazado y adquiere esa misma o ese mismo color de trazado y además las características mis elementos. ¿Sí? Entonces repito, si yo solo selecciono y capturo con cuentagotas, lo que haré es capturar color de relleno y trazo. Pero si selecciono todo, ¿no? Activo cuentagotas y presiono Shift y obviamente hago clic sobre trazo, entonces solo capturo color de trazo. Si hago clic sobre relleno, pues obviamente captura el color de relleno, pero para el trazo. ¿Sí? Entonces Shift me permite junto con cuentagotas capturar solo color de trazo, ¿no? El color que yo elijo, ¿ya? Entonces de esa manera pueden cambiar de manera más rápida. Si tengo dos figuras diferentes, o sea, suponiendo que son dos figuras, ¿no? Ya. Esto son objetos, objeto con su relleno y su trazo. No puedo unir vértices diferentes, ¿no? Salvo, y digamos que tenga un triángulo. Esto es un vértice, esto es un vértice. ¿Cómo uniríamos vértices? Pues si quiero alinearlos, sí. Alinearlos, sí. Concentrar vertical y horizontal. Eso sí puedo hacer, ¿no? Con alinear, vertical y central. Perdón, vertical y horizontal. Los centro y ahí sí se puede. Eso es alinearlos, pero no es que los vuelva uno solo. En el corazón no se unió dos vértices. En el corazón se han unido dos trazos abiertos. Entonces, ¿qué se ha unido? Se ha unido dos puntos de ancla. ¿Sí? Entonces, ¿puedo unir puntos de ancla? Sí, puedo unir puntos de ancla. Por ejemplo, selecciono estos dos puntos de ancla y lo vamos a alinear. Saco un duplicado, lo reflejo. Ahora selecciono dos puntos de ancla, control J, lo unimos. Selecciono ambos, control J y ya está unido. Eso sí, pero no son vértices, son puntos de ancla. Por eso es importante identificar cada parte de los elementos, ¿no? La herramienta reflejo que lo usamos muchas veces. La herramienta reflejo, vamos a acceder desde la barra de herramientas, se encuentran con la tecla O en todo caso. No lo van a encontrar en primera instancia porque primero van a ver la herramienta rotar. Entonces van a ver esta herramienta de rotación como un círculo con una flechita, hacen un clic sostenido y dentro van a encontrar la herramienta reflejo con la tecla O en todo caso. Hago doble clic y yo decido si quiero reflejar vertical o quiero reflejar horizontal, cualquiera de los dos, ¿no? Eso depende qué tipo de reflejo quiera hacer. Listo.
Lo de las mesas de trabajo lo vimos en la primera sesión y ahora vamos a continuar a la parte práctica. Cuando mencionaba que estas formas definidas, como la de acá, por ejemplo, que es vectorial, y tiene muy buena calidad, porque esto de por sí lo puedo estampar, puedo imprimir, ¿no? Entonces, eso mismo sucede con las ilustraciones. Esto, si yo lo quiero imprimir o estampar, imprimir puede ser, estampar no va a quedar bien, porque recuerden que esto uno no lo ha dibujado, no lo hemos dibujado, ¿no? El programa hizo el trabajo, entonces las formas están lo más sintetizadas posibles, pero no está bien definido, ¿no? Entonces no lo recomiendo utilizar esa opción para estampados, ¿no? O sea, no lo recomiendo. Si yo quiero en todo caso estampar, entonces ya tengo que empezar a dibujar, y por eso les decía que ahora para la parte práctica vamos a ver ello. Vamos a colocar una imagen, que ya lo deben tener en los recursos, y ya que esta imagen o este personaje estuvo en tendencia el año pasado, pues he utilizado como referencia. Miren, solamente voy a enmascarar el área que quiero dibujar. En este caso solo quiero dibujar el rostro, porque el tiempo no nos va a alcanzar. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar todo, que sería pues la imagen más el elipse, y con control 7 enmascarar. La siguiente sesión veremos todas las opciones de máscara de Illustrator, como la de acá, ¿no? Que es por, máscara de recorte, y también hay otras máscaras de opacidad, que son interesantes. Bueno, entonces ya tengo la forma. Ya que hablamos de estampados, yo sé que muchos quieren aprender este tema también del vectorizado por el tema de vectorizar, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que vectorizar nuestras ilustraciones? Esto de acá, por ejemplo, yo hice para rompecabezas y está vectorizado porque lo dibujé, ¿no? Con tableta gráfica. Entonces, todo esto lo he vectorizado. Trabajé con pluma, pero también con otras técnicas de pintado, ¿no? Obviamente todo en Illustrator. La calidad es excelente, como verán. En el estampado quedó genial para cualquier tipo de producto, ¿no? Verán que todo está totalmente dibujado. Entonces, eso es lo bueno de trabajar con Illustrator, ¿no? Que uno mismo puede vectorizar, y lo mejor es que puedes dar tu propio estilo, tu propio acabado. Porque de hecho Mario Bros es así, es un 3D, pero yo quise trabajar un estilo muy distinto. Entonces, Illustrator nos da no solo la opción de trabajar con pluma, nos da muchas opciones para poder vectorizar. Pero pluma es la base, se puede decir que con pluma se logran muchísimas cosas, ¿no? Así como pueden ver aquí. Entonces, el delineado, al momento de dibujar, tiene muchas técnicas, muchas formas de hacerlo. Por eso mismo, aquí por ejemplo, yo he trabajado todo el delineado no con pluma, sino con pincel, que este pincel es manchas y me permite dibujar trazados, pero que funcionan como rellenos, ¿no? Suena un poco contradictorio. Entonces, si yo utilizo este pincel y pinto, se ve como un trazo, pero cuando selecciono, tiene color de relleno. Por eso se llama pincel manchas. Entonces, esta opción ayuda. Si trabajan con tableta, con pantalla gráfica, ayuda muchísimo. Pero si van a trabajar solo con mouse, ¿no? Yo les recomiendo que lo hagan con pluma. Sin embargo, partes de todo lo que es texto, por ejemplo, lo dibujé con pluma, ¿no? Porque esta tipografía, bueno, yo no soy de buscar las tipografías, pero prefiero dibujar. Entonces lo dibujé con pluma y me pareció mucho más sencillo. Como también esta forma y otras formas. Entonces con pluma es mucho más práctico. Vamos a bloquear esta capa, pero antes vamos a cambiar el nombre, vamos a poner referencia. Vamos a seleccionar y bajamos la opacidad. Bajamos la opacidad y vamos a bloquear. Creamos una nueva capa y aquí vamos a colocar dibujo. ¿Listo? Aquí empieza la aventura, ¿no? Vamos a empezar a dibujar. Empezamos de atrás hacia adelante. Como ya mencionaba, hay distintas formas. No hay una forma correcta o incorrecta. Cada quien busca su estilo, su camino, y cada uno se va familiarizando con las herramientas, ¿no? Entonces,
Si yo quiero dibujar trazos sueltos, puedo dibujar trazos sueltos haciendo de esta forma, por ejemplo. El rostro, empiezo haciendo trazos sueltos, pero esto me va a demorar más. Si tuviera más tiempo, podría hacerlo, pero me voy a demorar más. Entonces, para hacer esto, el pintado final tendría que ser con pintura interactiva. Pero haciendo de esta forma completa todo el dibujo es mucho más práctico. Aparte que el pintado lo hacemos por formas, ¿no? No tengo que dividir ni nada, mucho más práctico. ¿Ya? Por eso les digo que esta es la forma convencional, se puede decir. Empezamos dibujando desde atrás hacia adelante. No puedo dibujar primero la nariz, ¿no? La nariz es al final, porque si pinto la nariz o dibujo la nariz y luego lo demás, voy a tapar porque la nariz va a quedar al final, porque recuerden que las capas se van generando así, de esta forma, en este orden. Ahora yo empiezo a dibujar, digamos, las cejas. Ahora esta capa irá por encima de la capa del rostro. Y ese será el orden que va a seguir. Dibujo por aquí, clic, arrastro, clic, clic, arrastro y clic. Verán, aquí ya se está generando mis subcapas según voy avanzando, ¿no? El rostro quedó abajo y las cejas están arriba. Entonces, en ese orden se van a seguir colocando mis formas. Por eso es que debo empezar de atrás hacia adelante. ¿Sí? Entonces ahora dibujo el ojo. Prefiero dibujarlo de frente con una forma libre que dibujar un elipse y tener que editar, distorsionar y me demoro más. Entonces prefiero con pluma, que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque pluma me da precisión. Clic, arrastro, arrastro. Los colores al final lo vamos a ver con igual, pues, ¿no? Ya les decía que para pintar puede ser bote de pintura interactiva o el pintado clásico que ya hemos visto. Esto es un dibujo 3D. ¿No? El 3D, por ejemplo, esto también lo trabajé en Blender, porque en Blender hago modelado, entonces modelado es muy distinto, el acabado de un modelado es muy diferente, ¿no? Hay que hacer texturizado, luego renderizado, es muy diferente. Pero en lo que es 2D, o sea, en Illustrator, no se puede crear este acabado, sí se puede, pero con Maya. Con Maya se genera estos acabados 3D, ¿no? Y queda mucho mejor. Entonces, miren, acá les voy a mostrar. Selecciono todo esto y con Alt voy a duplicar. Obviamente que no es igual el ojo, ¿no? Porque de por sí el rostro está en 3/4, entonces no es igual. Para nada es igual. Pero voy a utilizar la base para poder adaptar. Voy a seleccionar este área, vamos a reducir un poco de este lado. Y esto vamos a estirar un poquito. Seleccionamos esto y lo vamos a mover así. Vamos a crecer un poco. Esto de acá vamos a mover. Esto vamos a subir. Y selecciono ahora. Antes de seleccionar, vamos a dibujar un área. Esto miren bien porque voy a dibujar un área que va a recortar a lo que no necesito. ¿Sí? Voy a dibujar este área para recortar lo que no necesito. Pero también hay otra forma más sencilla de recortar lo que no necesito. ¿Cómo? Con la herramienta creador de formas. Con la herramienta creador de formas vamos a dibujar todo el área que lo queremos convertir a uno solo. Ahora que ya lo convertí a uno solo, lo elimino y me quedo solo con lo que necesito. Mucho más sencillo. Ahora vamos a dibujar el bigote. Que puedo dibujarlo completo porque la nariz lo va a tapar encima, o solo puedo dibujar la silueta que se logra ver. Entonces con los degradados se puede lograr formas con volumen, pero no es todo. No es que yo coloco degradado y ya quedó mi forma, no. Si queremos usar degradado para que nuestras ilustraciones tengan volumen y no se vean planas, también se complementa con formas para dar acabados de iluminación, luces, sombras. ¿Sí? Entonces es todo un proceso, pues, ¿no? Por eso les digo que elegí una parte nada más para poder dibujar
y darles todos los tips para que ellos mismos ustedes puedan usar y complementarlo, ¿no? Quizás con ello ustedes ya terminan de dibujarlo todo completo, aplicando todo lo que les voy a indicar ahora. Y para que la ilustración quede genial. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de la boca sí voy a dibujar distinto, ¿sí? No voy a hacer así, formas completas. Lo que haré son formas abiertas. Voy a hacer solo la silueta de la boca, completo, cerrado, así. Una vez que yo genero una curva y ahora hago clic aquí y arrastro, sigue siendo curva. Entonces, si yo quiero hacer ahora un trazo recto, ya no puedo, pero si presiono o hago clic sobre el punto de ancla, se convierte nuevamente en vértice, ¿no? En un trazo recto. Ahora puedo continuar aquí. Solo esto lo hice así cerrado y ahora nuevamente activo pluma y voy a dibujar esta parte de los dientes, sí, trazo abierto, nada más, ¿sí? Trazo abierto, ¿ven? Aquí igual la parte de la lengua, trazo abierto y nada más. ¿Qué me refiero? Que esto, miren, es un trazo abierto, esto es un trazo abierto. No dibujé la lengua completa, no dibujé los dientes cerrados totalmente como toda la silueta, que sí es cerrado. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos por acá y vamos a terminar este área. Y bueno, esta parte de la oreja no lo vamos a hacer cerrado, lo dejo así abierto, porque vamos a trabajar con degradado y vamos a tratar de que coincida el pintado con el de rostro, ¿no? Así que por eso no lo cierro. Vamos a dibujar este área de los detalles, que son detalles de sombra. ¿Por qué dibujo? Porque ya van a ver más adelante que lo voy a convertir a un relleno y vamos a cambiar de color y listo, va a quedar nuestra ilustración mucho mejor. Por eso les decía que cuando uno vectoriza una ilustración, no se queden en dar solamente el color base. La gorra es roja, pinto rojo y ahí quedó. O un degradado, no basta. No basta porque necesita detalles de iluminación, luces, sombras. Así como en Photoshop les hablaba que las imágenes necesitan sombra, medio tono y luz para tener forma y no se vean planas, lo mismo sucede acá, ¿no? Necesitamos luces, sombras, color, medio tonos para que las formas tengan sentido y además tengan volumen sobre todo, ¿no? Si lo que uno busca es una ilustración bastante plana, flat, súper sintetizada, ahí sí no necesitan tanto detalle. Ahí lo pueden hacer de manera más simplificada posible, no hay problema. Clic, arrastro, vuelvo a este punto de ancla y sigo dibujando. ¿Por qué? Porque de repente aquí abrí demasiado, generé una curva muy amplia. Entonces por acá ya no puedo volver, ¿no? No puedo. Entonces presiono Alt, hago clic y regreso. Y nuevamente sigo dibujando tranquilamente. Y verán que todas estas formas sí están siendo pues completadas, ¿no? Totalmente cerradas. Pero en este caso que la gorra acabo de hacer, obviamente esto si yo lo pinto va a tapar a todo. Entonces esto lo vamos a organizar y enviar detrás. ¿Sí? Por eso es que en sí la gorra y el rostro era lo primero, ¿no? Pero ya bueno que es un detalle mínimo, eso lo podemos enviar detrás sin problema. Pero si hay muchos elementos pequeños, detalles bien minuciosos, ahí sí recomiendo que siempre lo trabajen de manera organizada, ¿no? Y por capas. Entonces, bueno, ya aquí lo cierro de esta forma. Igual lo voy a enviar detrás. Por último, voy a dibujar este área. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo de esta forma? Además, porque voy a considerar que mi ilustración no tenga trazo, porque quiero que tenga volumen. Entonces, como voy a trabajar con degradados, ya no necesita tener trazado. Trazado por lo general se deja cuando las ilustraciones son un poco 2D o planas, pero también depende del estilo, ¿no? Por eso les decía, cada uno da un estilo a su ilustración. Así como aquí, yo no hice algo 3D, pero hice algo distinto, pero igual no se ve plano. ¿Por qué? Porque tiene esta luz, tiene acá sombras, tiene textura. Entonces todos esos detalles hacen que el personaje resalte, ¿no? Y no se vea plano. Ya, entonces, bueno, ya está todo. Vamos a desbloquear la capa. Vamos a desbloquear
la capa de la referencia y lo vamos a poner a un lado y vamos a subir la opacidad al 100%. Ahora sí, volvemos a bloquear y lo que haremos es empezar a pintar de atrás hacia adelante. Vamos a seleccionar el rostro y vamos a activar el panel de degradado. Panel de degradado, la herramienta de degradado, obviamente, con la que vamos a configurar, pero antes cuentagotas. Entonces, si yo ya seleccioné la forma, activo cuentagotas, puedo capturar un color. No vayan a pensar que como el rostro tiene varios colores y yo capturo con cuentagotas, entonces ya aparece acá todos los colores del degradado. Pues no. Entonces uno tiene que hacer eso. Se captura el color base, activo el color y arrastro sobre la barra de degradado. Selecciono el otro color y con cuentagotas que se encuentra dentro de degradado, empiezo a capturar la sombra, selecciono, empiezo a capturar la luz. Cambio el tipo de degradado y con la herramienta de degradado cambiamos la ubicación de nuestro degradado. Hasta ahí tenemos la primera etapa. Selecciono la nariz, pero ya no tengo que volver a seleccionar. ¿Por qué? Porque ya tengo este color base. Lo que sí hago es modificar la dirección. Modifico la dirección, ¿no?, del degradado. Si quiero tener más tonos, porque acá la nariz tiene más brillo, entonces movemos este color, este también, añadimos uno nuevo y con cuentagotas capturo el color más claro. Y ahora sí, nuevamente con la herramienta degradado, vamos a mover nuestro degradado. Y vamos moviendo nuevamente, vamos todo lo que es la base, ¿sí? Vamos por todo lo que es la base primero. Y no solo se mueve, se cambia la dirección. Puedo también modificar la forma del degradado radial. ¿Ven? Puedo hacerlo más angosto o más amplio, ¿sí? O sea que puedo cambiar también la forma. Vamos a hacer que coincida, ¿no? Vamos a hacer que coincida, entonces puedo mover incluso el degradado, ¿eh? Puedo trasladarlo, puedo mover hacia cualquier área. Entonces buscamos más o menos la forma. Y ahora vamos a las cejas, selecciono ambos. Con cuentagotas capturo el color, ¿no? Ahí no hay tanto problema. Aquí sí. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con todos los detalles del rostro. Selecciono y capturo el color del ojo. Pues no es un blanco, ¿no? Tiene un degradado. Eso lo hace ver más interesante. Selecciono y capturo ese color de aquí. ¿No? Vamos a seleccionar y capturamos este tono medio gris. Esto de acá nos lo dejamos en blanco y listo. Entonces, como les decía, no solo se cambia la dirección o la ubicación. Puedo rotar y puedo modificar esta forma de mi degradado. Corriendo estos colores hacemos que los pasos de color sean un poquito más drásticos, ¿no? Entonces el paso de color se hará más marcado, ¿ven? Pero si lo abro, pues se va a hacer que el tono sea un poquito más difuso, ¿no? Selecciono y vamos a capturar el color de degradado, que es distinto aquí, azul celeste. Selecciono el de aquí, capturamos el azul, arrastro, selecciono, capturo el azul más claro y arrastro. Igual modificamos la forma, rotamos, cambiamos el paso de color y cambiamos la forma del degradado. Entonces vamos a hacer esto. Y vamos a arrastrar un poco en conjunto, ¿no? Más o menos ahí. Y puedo seguir haciendo esto si quiero que el paso de color sea bien marcado como en la referencia, ¿no? Porque ahí en la referencia al menos el color no es tan suavizado. Ese es el detalle. No es tan suavizado, así es que voy a bajarlo por aquí. Selecciono esto y lo invierto. Solo será negro. Esto será en cambio azul. Esto de aquí, blanco. Ya tenemos ese lado. Lo mismo hacemos al otro lado, pero como ya tenemos configurado nuestros colores, solo capturamos con cuentagotas y cambiamos la ubicación, ¿no? Y la forma, nada más. Ya esto es mucho más sencillo. Hacemos un poco más, ¿no? El área o el degradado, también podemos crecer, podemos mover.
más o menos ahí, y trasladamos. Más o menos por ahí para que le dé una profundidad. Selecciono, capturo el color con degradado. Estoy trabajando con la herramienta, ¿ya? Recuerden que la herramienta nos va a ayudar a hacer estos ajustes directamente sobre la ilustración. Voy a invertir, selecciono, capturo el de aquí, selecciono, capturo el de acá y ya está. Ya tenemos los ojos. Ahora vamos a seleccionar el bigote. Capturo el color base, arrastro y pueden trabajar con cualquiera de los degradados, ¿no? Acá voy a utilizar, por ejemplo, este color. Pueden usar el radial, pueden usar el de forma libre también. Selecciono, elijo la herramienta y capturo. Puedo hacer de que este color vaya al centro y este otro más oscuro al exterior. Cambiamos a lineal y ya vamos a hacer este tipo de degradado. Y también capturo el color, arrastro y reemplazamos los colores, no nada más reemplazamos. Vamos a buscar ahí un degradado similar. Capturo con cuentagotas en tono más oscuro. Ya también. Y lo mismo hacemos pues para la parte de la gorra, ¿no? Lo mismo hacemos aquí. Vamos a capturar el color base, que esto sí es con una sombra nada más. Vamos a seleccionar todo, primero los colores base, y ya luego vamos a empezar a dar volumen con los degradados. También. Y esto pues obviamente todo lo que es la gorra se va detrás. Por eso les decía siempre mantener un orden al pintar, ¿no? Para que no se vayan mezclando o superponiendo los elementos. Vamos todo y le damos. Ya está. Entonces voy a seleccionar esto, capturo el color. Y aquí hay como un ligero degradado, ¿no? Que no es tanto. Pero igual voy a seleccionar, capturo el color más claro, que por acá. Y ya de por sí eso lo va, despega, ¿no? A la forma, ya le da un toque más, que no sea tanto de volumen, pero ya le da algo. Igual acá, arrastro. Voy a capturar el color más oscuro, porque casi tenemos sombra. Tenemos un color base y un color claro. Entonces, igual cambiamos con la herramienta de degradado, ¿no? Cambio más o menos ahí la dirección. Esto lo hacemos con la herramienta. Activo el panel y trabajo con la herramienta. Ahora vamos a ver aquí los detalles, pero antes empiezo o finalizo con esta parte de la boca. ¿Sí? Les decía que esto tiene trazos abiertos en el interior. Solamente la silueta de la boca está completo. Entonces vamos a ir primero a la herramienta desde objeto. Vamos a pintura interactiva y le vamos a decir crear con Alt Control X. Vamos a volver dentro de creador de formas, vamos a encontrar la pintura o bote de pintura interactiva con la tecla K. Ya les dije, no todas las herramientas están sueltas. Ustedes tienen que ser curiosos, hacer clic sostenido y ver qué herramientas más hay dentro de cada opción. ¿Sí? Porque no todas las herramientas están ahí a la vista. Elijo y voy a elegir un color. Acá sí sugiero que tengan paletas de color, ¿no? Entonces, selecciono, por ejemplo, un color blanco y lo pinto aquí. Selecciono un color rojo y pinto aquí. Selecciono un color más oscuro y acá lo pintamos. Y ya está. Pero esto es una forma no expandida, ¿sí? Entonces esto no se puede editar. ¿Qué hacemos? Vamos a objeto, expandir, ok. Ahora sí, clic derecho, desagrupo y ya puedo nuevamente desagrupar para editar por separado cada elemento. Además, todo el trazo es un conjunto y lo puedo ocultar o bueno, lo puedo eliminar. Esa es otra forma de pintado cuando las formas no están completas, ¿no? Solo trazos, pero para eso hay una regla. ¿Cuál es la regla? Que los trazos deben coincidir exactamente con el otro. No debe haber ningún hueco. Si por ahí el trazo no coincide, no cierra acá, por así decir, no choca, entonces no se puede pintar.
Entonces ahí hay que tener bastante precisión, ¿no? Por eso es que existe la otra herramienta que es pincel manchas para poder pintar o delinear más rápido, ¿no? Pero lo otro es pluma. Entonces ahora este trazo que lo dejé aquí, lo que haré es lo siguiente. Voy a cambiar el perfil de anchura. ¿Sí? Ya el tiempo nos está ganando. Ya, voy a dejar en 4 puntos. Voy a cambiar el trazo para que sea redondeado vértice y remate redondeado. Bueno, el remate está bien redondeado porque voy a cambiar el perfil de anchura. ¿Ya? Cambio al primer perfil de anchura distinto que hay, ¿sí? Predeterminado. Vamos a objeto y lo vamos a expandir para que sea ahora un relleno. Lo vamos a unificar con buscatrazos para que sea una forma sola. Y eso lo vamos a empezar pintando con cuentagotas. Capturaré el color de sombra. Estoy aquí, capturaré el color de luz. Entonces, ¿cómo hago para que se fusione mejor? Selecciono ambos. Vamos a la opción de transparencia. Esto ya son acabados. Esto oscurecemos. Si es sombra, multiplicamos, bajamos la opacidad. Efecto, desenfoque gaussiano y desenfocamos más o menos 2 píxeles. Selecciono, como es luz, superponemos para que se haga más claro. Bajamos ligeramente la opacidad y desenfocamos gaussiano igual. Estos se pueden todavía trabajar con la opacidad si no queremos que se haga tan marcado, ¿no? Por ejemplo, ahí le doy 30, aquí puedo dar unos 50 y ahí ya tenemos un detalle más interesante, ¿sí? Para eso trabajé el trazo, que ahora es un relleno con opacidad multiplicado y con un desenfoque. Lo mismo hacemos para las sombras, pero bueno, en este caso las sombras es mucho más sencillo, porque ya tengo la forma. Lo único que hago es duplicar. Saco un duplicado, otro duplicado, selecciono ambos y lo vamos a restar desde buscatrazos. Entonces aquí ya tengo la sombra de la nariz. Sacamos un cuentagotas del color, esto lo traigo delante, la sombra multiplicamos y bajamos la opacidad. Lo mismo sucede pues con la parte, acá con selección directa movemos este punto de ancla, saco un duplicado, otro duplicado, pero movemos ligeramente a la derecha. Restamos con buscatrazos y ya tenemos la sombra de los bigotes. Como ya hemos trabajado la sombra de acá, capturamos nada más. O también pueden capturar esta sombra ya trabajada. Solo suben un poco más la opacidad y ya está. ¿Por qué? Porque ya lo han trabajado, entonces ya tiene toda la configuración. ¿No? Solo nos queda que esto quede un poco ahí pegado para que se pueda ocultar. Ya si desean lo hacen más amplio como eso ya es libre. Bueno, acá vamos a dibujar también la sombra. Esta sombra sí lo dibujo de esta forma. Estos acabados sugiero que también lo trabajen por capas. Trabajen por capas todos los acabados. Entonces pueden tener una versión que tenga pues acabados tipo 3D, más volumen, ¿no? 2D. Pueden tener la versión flat, que sea un poco más plano, ¿no? Entonces tienen ambas versiones. Bajo la opacidad y esto. Y ya está quedando. Aquí abajo vamos a dibujar esta forma. Con pluma voy a dibujar aquí. Aquí sucede lo mismo que la oreja, ¿no? Acá sucede lo mismo. Vamos a seguir a efecto, desenfoque gaussiano, pero acá vamos a desenfocar 3. Vamos a bajar la opacidad y le vamos a decir multiplicar. ¿Para qué? Para que se mezcle mejor. Cuando multiplicamos hacemos que se mezcle mejor. Esto voy a duplicarlo por aquí, voy a rotar, ya que está trabajado, y vamos a modificar nada más como es puntos de ancla dibujado con pluma. Puedo editar la forma, ¿eh? Eso es lo bueno. Selecciono los puntos de ancla y editamos la forma. Adaptamos nada más con estos manejadores para que se adapten a esta parte del labio. Se ve como una luz. También. O reducimos quitando este punto de ancla. O sea, no porque está con desenfoque ya no lo puedo editar. Normal. Podemos seguir editando. Puedo quitar este punto de ancla.
O también con lápiz definir mejor esa forma. Con lápiz puedo seguir dibujando. O sea que complementamos lápiz, pluma, dibujamos, complementamos con todo, ¿no? De todo utilizamos un poco en realidad. Vamos a oscurecer un poco más esa sombra. Y ahora aquí el cabello pues también tiene sus pequeñas sombritas, ¿no? Por acá. Que también podemos utilizar un color más oscuro, nada más, porque esto ya es una sombra. Y lo multiplicamos, ¿no? Bajamos la opacidad y ya está. Esto lo editamos también, como son puntos de ancla, todo está dibujado con pluma, entonces no hay problema ahí. Igual sacamos, pueden dibujar por encima o pueden hacer lo que apliqué acá, sacar duplicado, ¿no? Por eso les estoy dando distintos tips, sacar duplicado y nada más cambiar color, opacidad y ya está. Entonces acá, por ejemplo, lo hice de esta forma. Y ahí tenemos más o menos el resultado. Por último, vamos a dar unas luces aquí. Con Alt saco duplicado, otro duplicado. Mira, lo voy a poner acá. Movemos un poco hacia la izquierda. ¿Para qué? Para generar acá un desnivel. Lo recortamos y lo vamos a aclarar con el color más claro de acá, con cuentagotas. Eso lo ponemos aquí por encima de la nariz. ¿No? Le decimos acá superponer. ¿Para qué? Para que se ponga más claro y se mezcle con la base del color de la nariz. Acercamos, vamos a hacer que coincida y esto. Y lo mismo aquí en la gorrita. Saco un duplicado, ¿no? Hacemos que haya un desnivel, selecciono ambos y lo cortamos. Lo colocamos por aquí encima y ya tengo la luz de la gorrita. Solo capturamos aquí y esto sí lo vamos a desenfocar gaussiano para que se suavice los bordes. ¿No? Ahí en 3 está bien. Miren cómo queda. Y por último le damos acá un toque de volumen, sacando duplicado, otro duplicado, generamos así un recorte para tener aquí las sombras. Solo oscurecemos y ya está. Si queremos luces, lo mismo, saco un duplicado, otro duplicado, pero hacia el otro lado, cortamos, y a esto ya no le daría un color oscuro, sino lo contrario, le daríamos un color claro, ¿no? Por ejemplo el de aquí. Y ahí tenemos el volumen de nuestra forma. Solamente que esto debe coincidir, por eso trabajo con guías inteligentes, ¿no? Y de esa forma queda más extra. Y ya tienen ahí todo, pues la ilustración con sus respectivas luces y sombras. Esto, pues lo bueno es que tiene una calidad muy superior, ¿no? Esto de acá, en cambio, pues es píxeles, ¿ven? Entonces esto no lo podría estampar, ¿no? Quedaría fatal. Esto de acá quedaría mucho mejor. Si quiero trabajar más temas de color, añadir que el acabado sea un poquito más 3D, ya tendría que trabajar con Maya, ¿no? Y Maya ya es una opción avanzada de pintado que también nos facilita dar acabados así tipo 3D tal cual. ¿Por qué? Porque trabaja en función a colores, ¿no? Si dibujo una forma y aplico Maya, entonces puedo elegir pintar cada color en específico. O sea, voy trabajando distintos colores. Por ejemplo, de esta manera. Selecciono los otros puntos de ancla y pinto otro color. Selecciono otros puntos de ancla y pinto otro color. Y así. Puedo seleccionar todos los puntos de ancla que desee. Y miren, tengo este resultado a diferencia del degradado, ¿no? Que es un poco más 3D, más volumen. Pero pues es una opción avanzada que requiere de bastante tiempo también, ¿no? Y de esta manera pueden lograr su vectorizado para esas ilustraciones. Ahora les voy compartiendo link de asistencia. Bueno, ya les están compartiendo. Entonces activo el chat y me comentan si hay alguna consulta hasta aquí y bueno, qué les pareció la sesión. Ahí ya les han dejado el link de asistencia. No olviden que siempre se les va a compartir antes, ¿no? Sí, entonces recuerden que estos son los pasos para hacer las ilustraciones vectoriales.
El tema de acabados, como ya mencioné, es muy amplio. Podemos texturizar, dar texturas, dar acabados un poquito más pro, ¿no? Por ejemplo, esto de acá ya tiene filtros, ¿no? Tiene otros filtros que son de Illustrator, ¿no? Y también lo bueno es que Illustrator comparte filtros. Aquí, miren, en efectos, comparte algunos efectos que son de Photoshop y se pueden aplicar acá, ¿no? Y queda genial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar solo la gorra, voy a sacar una copia y voy a pegar sobre ello mismo la copia. Voy a pintar con un degradado básico de blanco y negro, ¿sí? Lineal, y voy a aplicar un efecto, ¿ya? Algo súper sencillo. Grabado, ¿sí? Un filtro que es de grabado. Ahí está. Y le damos OK. Si yo salgo, pues tengo esto. Si yo le digo ahora, desde transparencia, superponer, ahora tengo este acabado más interesante. ¿Eh? Le puedo decir superponer, le puedo decir multiplicar y ya bajar la opacidad, ¿no? Entonces ahí tendría algo así. Vamos acá, apariencia, y aquí van a ver el efecto añadido, ¿no? Y ahí tienen esta textura. Que bueno, en un estampado queda genial, ¿no? Queda mucho mejor. Entonces a esto le decimos añadir un plus, añadir un acabado más, o sea, un acabado distinto, algo particular, algo que no se vea igual a lo que ya hay. Porque si nosotros hacemos lo mismo que hay, pues no le damos nada de uno mismo, ¿no? Algo acabado, un acabado más particular, como esto de acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí nos estaríamos quedando. Muchísimas gracias. Y ya que no hay ninguna consulta más, nos quedamos hasta aquí y nos vemos nuevamente el día viernes. Bueno, sí, trabajo con tableta gráfica y pantalla gráfica, ¿no? Por eso es que ayuda mucho en el tema de los trazos cuando no es pluma necesariamente, ¿no? En el caso de que sea pluma, no tiene nada que ver tableta porque pueden hacerlo con el mouse. Pero si es netamente ilustración con pinceles y todo, sí necesita trabajar con tableta, ¿no? Tableta o pantalla gráfica, porque eso sí les va a ayudar a definir mejor los trazos. Sí, entonces eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídense.